Las contraposturas están en la mente de todo practicante de yoga constantemente. Son, principalmente, una preocupación. Si hago la postura X, tengo que hacer su contrapostura para compensar. ¿Esta postura tenía contrapostura? ¿Cuál será? Mierda, se me ha olvidado hacer la contrapostura, me voy a quedar descompensada. La idea de que hay posturas que necesitan de otras posturas para compensar algo y que si no se compensan nos vamos a quedar descompensados es interesante y curiosa, aunque principalmente errónea. En este vídeo pretendo abordar la cuestión de las contraposturas para aclarar cuándo tienen más o menos sentido y cuándo son realmente un problema. Es un tema controvertido y probablemente muchas de las personas que estén viendo esto se hayan puesto a la defensiva al oír la palabra errónea hace un momento. Sin embargo, a poco que comprendemos el funcionamiento del cuerpo, podemos hacernos una idea adecuada de lo razonable o poco razonable que supone el concepto de contrapostura. Vamos a ello. El concepto de contrapostura no es un concepto técnico, fisiológico o biomecánico, más bien es una idea basada en el precepto de simetría en el movimiento, que es algo que sobre todo en el siglo XX tenía mucho peso en los nuevos sistemas de movimiento que se estaban desarrollando y que estaban tomando fuerza, y el yoga moderno, basado principalmente en posturas, no es más que uno de esos sistemas de movimiento que se crearon en el siglo pasado y que bebió de todas las influencias que en este área eran fuertes en aquella época. La idea de base de las contraposturas es sencillamente que el aparato locomotor del cuerpo humano necesita estar en un equilibrio simétrico y si ese equilibrio se rompe existe una descompensación donde un lado puede estar más fuerte o flexible o móvil que otro y esto acabará por alterar la funcionalidad del cuerpo en general. Si un lado se estira, se debe estirar el otro. Si estiramos la cara anterior del cuerpo, debemos estirar luego la cara posterior. Si trabajamos la fuerza de la pierna derecha, debemos trabajar inmediatamente después la fuerza de la pierna izquierda. En esencia, deberemos compensar cada movimiento con su opuesto para mantener ese equilibrio funcional. Sin embargo, el cuerpo humano no funciona así. Es cierto que es positivo intentar trabajar el cuerpo de forma global y movernos en todos los sentidos para desarrollar una capacidad global, pero no es cierto que sea necesario compensar cada movimiento ni tampoco que siempre debamos buscarlo. Esencialmente porque el cuerpo humano no es simétrico. Intentar buscar la simetría con esas compensaciones es tan inútil como absurdo. Para que nuestro cuerpo funcione bien, debe ser asimétrico y debemos entender y respetar esa simetría. Hay muchos ejemplos interesantes, pero creo que lo más fácil y claro de ver es pensar en nuestro tronco y todo lo que hay dentro del tronco. A la izquierda tenemos un estómago, a la derecha un hígado, justo por encima hay un pulmón más grande y a su lado un pulmón más pequeño y un corazón que pesan más en ese lado sobre un diafragma que para nada es simétrico tampoco. Solo esto ya debería darnos pistas. A nivel puramente funcional no somos iguales por un lado y por el otro y no debemos buscar compensar estas asimetrías. Igual que no debemos buscar compensar las asimetrías en el plano sagital, derecha e izquierda, o tiene sentido buscar compensar los movimientos en el plano frontal, adelante y atrás. Obviamente trabajar solo la movilidad del lado derecho o de la parte anterior del cuerpo tampoco tiene sentido, pero es que esto no es algo que se dé en la práctica de yoga, a no ser que busques a propósito trabajar solo de forma 100% asimétrica por algún motivo, lo cual no se da en absoluto en la clase de posturas de yoga. No hacen falta contraposturas para que el movimiento sea equilibrado, lo realmente difícil es moverse de forma no equilibrada en este sentido. Y es que no hay nada que compensar. Y es importante que entendamos esto. No hay movimientos que compensen otros movimientos. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces miras hacia abajo en un día normal? Por cada vez que miras hacia abajo, inmediatamente miras hacia arriba para compensar. Cada vez que te giras hacia un lado para mirar a alguien o porque alguien te llama, inmediatamente miras al lado opuesto para compensarlo. Suena absurdo porque lo es. Sin embargo, estamos empeñados en hacer una postura de flexión de columna y en el instante siguiente hacer una postura de extensión de columna para compensar. Salir corriendo de una postura para hacer su contrapostura no solo es innecesario en todos los casos, sino que en muchas ocasiones puede ser en general una mala idea. Luego te pongo un ejemplo más adelante. Y encima provoca algo que creo que es un mal endémico del yoga moderno y de la práctica de posturas: dedicar tiempo, esfuerzo y preocupación a asuntos nimios. Estamos preocupados por las contraposturas, por si serán correctas o por si nos dejamos alguna. Le dedicamos tiempo en las clases a hacer contraposturas y las explicaciones tienen un papel protagonista. Todo para algo que no aporta nada realmente, solo porque no entendemos cómo funciona la mecánica de movimiento y el cuerpo en un plano general y funcional. Hace 50 años o más esto podía tener sentido. El estudio del movimiento y de la mecánica articular apenas tenía recorrido y la intuición jugaba un papel mucho más importante y relevante. Hoy en día, el conocimiento está accesible para cualquiera que quiera entender el movimiento y el cuerpo humano y sabemos que la intuición de compensar movimientos no es realmente importante. Igual que sabemos que hacer casas usando amianto como aislante es una pésima idea si no queremos acabar desarrollando cáncer, y hace no tantos años era el material principal para este cometido, los conocimientos avanzan y no tiene sentido seguir anclados en lo que se ha comprobado que no eran correctos. Seguir dando importancia a algo que se sabe que no la tiene es directamente una pérdida de tiempo. El yoga no nació para ser un entretenimiento donde dejar nuestro tiempo y esfuerzo sin más.
El yoga pretende ser óptimo, hacer el esfuerzo de la mejor manera posible, y eso no cuadra con la enorme carencia a la hora de resaltar aspectos fundamentales del yoga cuando a la vez se dedican talleres, formaciones, cursos y clases enteras a hablar de cuestiones que no aportan nada y pueden ser incluso perjudiciales. Y aquí se vuelve importante hablar de cuándo una contrapostura se puede volver peligrosa. Salir corriendo de la postura del puente, de Urdhva Dhanurasana, para ir al niño, a Balasana como contrapostura, no solo es innecesario, sino que en este caso no es una buena idea. Si entendemos cómo funcionan las articulaciones vertebrales, nos daremos cuenta de que pasar de extensiones profundas a flexiones profundas, y ambas posturas lo son, es mala idea para la salud articular de la columna lumbar en estos casos. Para entrar en detalles hay que partir de cierta base sobre el funcionamiento de la columna vertebral y de los discos intervertebrales y sus anillos de colágeno. Así que es cierto que no se pueden saber sin tener esta base de conocimientos. Pero aquí te pregunto, si trabajamos con nuestro cuerpo o con el cuerpo de otras personas, habrá que tener cierta base, ¿no? En este ejemplo nos vemos en una situación en la que no solo aportamos nada positivo, sino que la costumbre de hacer estas compensaciones resulta que no es nada positiva a nivel de salud y funcionalidad. En muchas ocasiones, una contrapostura puede ser inocua, solo perdemos tiempo y esfuerzo al hacerlas, que podríamos dedicar a algo más interesante. En otras ocasiones, como en el ejemplo anterior, el concepto de contrapostura se vuelve perjudicial para la salud de quien lo practica. En conclusión, las contraposturas son innecesarias y a veces peligrosas. Cierto es que hoy en día en cada escuela, en estilo o incluso cada profesor tiene su propia lista de posturas y contraposturas asociadas y que muchas veces no se termina de entender la lógica que se sigue porque ni siquiera son movimientos opuestos entre sí, lo que hace que esas contraposturas sean más bien una pérdida de tiempo que un peligro. Pero esto no quita que varias de las contraposturas más extendidas supongan una tensión mecánica innecesaria que resta más que suma. Dejando esto a un lado, considero que el hecho de llevar el foco de lo realmente importante a cuestiones que no aportan nada en positivo, como son las contraposturas, es un perjuicio en sí mismo. El tiempo de las clases es limitado, el esfuerzo que dedicamos al yoga no es infinito tampoco, y si ese tiempo y esfuerzo están orientados a estudiar toda una teoría desarrollada y bastante dispar sobre las contraposturas, no lo estamos dedicando a cuestiones que realmente pueden hacer progresar muchísimo más a nuestros alumnos y a nosotros mismos y lograr así más y mayores beneficios reales. Sé que es un tema controvertido y que decir que las contraposturas son innecesarias hará que muchas personas se enciendan de rabia y se me echen al cuello, sobre todo para quienes el concepto de contrapostura está en el eje central de su enseñanza o personas que han dedicado tiempo, esfuerzo, dinero a formarse en este tema. Pero también sé que muchas personas tienen una visión crítica de la realidad y serán conscientes de que no es necesario creerme a mí porque sí, sino que es suficiente con estudiar la biomecánica corporal, las posturas y ejercicios de yoga para comprobar lo que digo. Lo bueno de estudiar el cuerpo humano y lo bueno en concreto de la biomecánica es que no va de opiniones. Si aceptamos las leyes básicas de la física newtoniana y los preceptos básicos de la anatomía, aceptamos las conclusiones de la biomecánica y nada como esto para aprovechar de verdad nuestro esfuerzo y el tiempo que dedicamos a la práctica de yoga. Dudo que llevemos miles de años investigando, inventando y probando técnicas nuevas para lograr estados de atención superlativos solo porque no queramos encontrar la mejor forma de aprovechar el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a nuestro desarrollo. Dudo que tenga sentido no hacer lo mismo ahora que la práctica física se ha vuelto tan generalizada. Espero que este vídeo te sirva y espero que realmente te ayude a poner el foco en los aspectos importantes de tu práctica. Si tienes alguna duda o discrepancia respetuosa, estaré encantado de leerte y responder en los comentarios de aquí abajo. Creo que te puede resultar interesante saber que cada domingo envío un email con contenido exclusivo desarrollado sobre estos aspectos de la práctica de yoga a las personas que están suscritas a mi lista de correos. Puedes darte de alta en el formulario que te dejo en la descripción de este vídeo para recibir el próximo. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y activa las notificaciones, porque si no YouTube no te va a avisar cuando suba un nuevo vídeo. Y espero que pases un día estupendo. Nos veremos en el siguiente vídeo.